muy buenas. Mi nombre es María Teresa Sánchez Fonseca, estudiante del diplomado en neurociencia. Bien, hoy vamos a hacer un recorrido neuronal sobre 3 sentidos. Muy bien, el primer sentido es el sentido de la vista. Su órgano sensorial es la retina. Los receptores especializados son los conos y los bastones. Acá tenemos una representación concreta de ellos, los conos y los bastones. Muy bien. Tenemos los nervios transportadores, que su nervio es el nervio óptico, y el área cortical de procesamiento es el área occipital, la que colocamos acá abajo. Muy bien. ¿Qué tenemos? El sistema sensorial visual inicia en la retina. Acá podemos ver, inicia en la retina, y los receptores especializados, que son los bastones y los conos, ¿verdad? Que reciben los bastones la luz y los conos los colores. Estos receptores especializados envían el impulso nervioso a través de las células bipolares hasta llegar a las neuronas ganglionales, las cuales forman el denominado nervio óptico. Acá lo podemos ver. De ahí, del nervio óptico, el impulso eléctrico de los ojos es llevado hacia el quiasma óptico. Muy bien. En donde se decusa parcialmente, de forma que la información recibida por ambos ojos es llevada de igual forma a ambos hemisferios. Muy bien. Ya en el tálamo, la información viaja a través de la radiación óptica hacia el cerebro, ¿ok? A la corteza visual primaria, donde los impulsos nerviosos se codifican en colores y formas. Acá se da un procesamiento modular, donde se procesan diferentes características visuales en diferentes regiones físicamente distintas, ¿ok? Luego de ser procesada en la corteza visual primaria, se vuelven a unir sus diferentes componentes por medio del área sensorial, por medio del área cerebral secundaria, la cual forma una representación. Es necesario recordar que este proceso ocurre en paralelo, donde se transpone una imagen en cada uno de los hemisferios para tener la misma representación, ¿ok? Bien, esta última. Muy bien, el segundo sentido que vamos a estudiar es el sentido de la audición, el cual tiene como órgano sensorial la cóclea, y los receptores especializados son las células ciliadas, que acá podemos tener una visualización de ella. También tenemos que los nervios transportadores son el nervio coclear y que el área cortical del procesamiento se da en el lóbulo temporal. Bien, curiosidades sobre este sistema sensorial auditivo. Es el sistema más importante del cuerpo y además funciona todo, incluso cuando estamos dormidos. Podríamos llamarle como un sistema permanente de alerta. Bien, ¿cómo funciona? O la vía auditiva funciona o inicia por la cóclea. Muy bien, inicia por la cóclea, y este órgano hueco tiene 3 cavidades. Tiene la rampa vestibular, la rampa de Corti y la rampa timpánica. La rampa timpánica está sellada por una membrana llamada ventana oval. De esta ventana están los huesecillos que están en el oído interno. Acá los podemos ver. Muy bien. Cuando el tímpano vibra producto de un sonido, la membrana vibra y los huesillos también. Paralelo a esto también vibra el líquido interno que está contenido en la rampa de Corti y el órgano de Corti. En el órgano de Corti están contenidas las células ciliadas externas e internas, y en ella los cilios, que están conectados a la membrana tectorial y a la membrana. Por tanto, cuando vibra la membrana, o sea, la ventana oval, también va a vibrar la membrana de Reissner, la membrana tectorial y la rampa vestibular. Bien, esto estimula las células ciliadas que generan los impulsos nerviosos que van a llegar al cerebro a través de la vía auditiva, provocando los sonidos. Muy bien. Cuando ya las células ciliadas han generado un impulso nervioso, este es transportado por sus axones hasta el ganglio espiral, que es el lugar a partir del cual se forma el nervio auditivo. Acá lo podemos ver en la imagen, el nervio auditivo y el nervio vestibular, ¿ok?
Cuando la información auditiva es llevada, luego de esto, llevada al bulbo raquídeo para ser enviada al núcleo olivar y al núcleo coclear. Es allí cuando la información es transportada a los colículos y remitida al tálamo. Muy bien, ya en el tálamo la información es enviada a la corteza auditiva primaria, ¿ok? Que está contenida en el lóbulo temporal. Acá lo podemos ver en este otro esquema, en el lóbulo temporal. Muy bien. Y cuando cada hemisferio cada hemisferio cerebral recibe información de cada oído, igual sucede que en la corteza visual primaria, en la corteza auditiva primaria, también se procesa en lugares físicamente distintos las diferentes características del sonido, como la intensidad, el tono y el ritmo del sonido. Ok. En cambio, en la corteza auditiva secundaria, que esta envuelve la primaria, ahí se da una situación más compleja, ya que toma la información de cada hemisferio y crea una única representación auditiva común. Muy bien. Las áreas auditivas asociativas, que están acá en naranja, ellas van a hacer un trabajo de interpretación y reconocimiento de distintos sonidos, como son la voz humana, la música, los sonidos de animales. Bien, aquí podemos ver la corteza auditiva primaria, corteza auditiva secundaria. Muy bien, el tercer sentido es el sentido del olfato. Ok, tenemos el órgano sensorial, el cual es la pituitaria amarilla, el receptor especializado de las células bipolares y el nervio transportador es el nervio olfatorio y el área de procesamiento es el lóbulo temporal. En el receptor especializado tenemos las células bipolares y yo les voy a mostrar una por acá. Esta es una célula bipolar, ¿ok? Bien, en el sistema sensorial olfatorio vemos que este es el sentido con menos representación en la corteza cerebral. Es el primer sentido que se desarrolla en el embrión y además es el único sentido cuyas vías no pasan por el tálamo. Recordemos que el tálamo es la estructura de las sensaciones. Muy bien. Entonces la vía olfatoria va a iniciar por las células bipolares de la pituitaria amarilla, la cual tiene dos extremos, ciliado y alargado. En el ciliado no se localizan los receptores que reaccionan ante las presencias químicas y generan el impulso nervioso. Bien, el alargado que penetra en el cráneo a través de la lámina cribosa y se dirige al bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio se encuentran las células mitrales, las cuales, aquí podemos ver, hacen sinapsis con grupos de neuronas bipolares que captan el mismo tipo de aroma, de tal modo que una única célula mitral recoge la información de múltiples células bipolares. Aquí lo podemos ver, ahí está el bulbo olfatorio. Luego los axones de las células mitrales se unen para formar el nervio olfatorio, el cual se desplaza por la base del cráneo hasta alcanzar directamente el cerebro sin pasar por el tálamo. Acá podemos ver, una vez en el cerebro la información olfatoria se bifurca en paralelo hacia dos áreas olfatorias primarias, una que está ubicada en el lóbulo insular y la otra que está ubicada en el lóbulo temporal. Recordemos que la ínsula está implicada en el control del comportamiento y que el lóbulo temporal lo tenemos contenido o relacionado con la regulación de la memoria. Muy bien, muchas gracias por su atención. Bye.